Recientemente la diversidad y la inclusión están en boca de todos. Pero, ¿qué significan estos conceptos en la práctica? ¿Cómo afectan y dan forma a nuestra experiencia individual y colectiva? ¿Qué hacemos para formar sociedades con menos discriminación y exclusión arbitraria? Como respuesta creamos Jungla de Ideas, un podcast donde exploramos la diversidad a través del diálogo y buscamos reducir la brecha entre la percepción social y la realidad que habita cada persona. Somos Andrea Lembert, especialista en diversidad e inclusión y políticas públicas. Y Arly Velázquez, atleta paralímpico, emprendedor y artista escénico. Únete a la jungla, suscríbete, síguenos en redes o apóyanos en Patreon. Construimos puentes desde la empatía y el intercambio de ideas. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a este episodio especial de Jungla de Ideas, en el que Arly me está dando chance de desahogarme de mi absoluta decepción y desesperanza con la película Gladiador 2. Cabe mencionar que yo no la he visto, pero ya me aventé varios el tráiler obviamente y varias críticas sobre la película, pero sobre todo me aventé una plática demasiado intensa aquí con nuestra querida Andy. Y entiendo, y después de ver todo esto, entiendo la importancia de por qué tenemos que abordar este tema. Sí. ¿Quieres arrancar? Sí. Pues, un poco el trasfondo. Yo soy muy fan de la primera película de Gladiador. Es de mis películas favoritas. Me encanta el cine. Y en general todo el género de películas de gladiadores me encanta. Me encanta la película de 300, que también desde una perspectiva de diversidad e inclusión es la mejor película, pero no me causó la incomodidad que me llegó a generar Gladiador 2. Y siento que yo la fui a ver con varias amigas y un amigo. Cuando salí del cine, o sea, yo estaba así como procesando todo esto que había visto y le empecé a decir a mis amigos, es que se dieron cuenta de esto y de esto y de esto y de esto y de esto. Y todos me decían como, no, o sea, ahora que lo dices, sí, claro, pero no, para nada, o sea, no lo vi así, no sé qué. Y de repente me di cuenta que, claro, como yo trabajé por tantos años y llevo toda esta trayectoria en temas de diversidad e inclusión y de trabajar con minorías y tratar de entender cómo los medios y la narrativa, como la narrativa estándar mediática, nos habla sobre diferentes grupos de personas, que como que ya no pude evitar ver Gladiador 2 a través de este lente y me dejó choqueada, y sí creo que vale la pena discutirla porque es una película que ahorita pues mucha gente está viendo y creo que si no examinas los mensajes, chance los absorbes pasivamente. Claro, y la verdad es que a mí me parece que es bien relevante ahorita porque he estado escuchando como muchas noticias de la transición que tuvo, por ejemplo, ahora hija de Elon Musk, y cómo él determinó que prácticamente su hijo había muerto, ¿no? Sí, topas eso, ¿no? Sí, claro. Entonces yo siento que ha habido cada vez más, ahorita hay una agenda muy activa, actual, en desprestigiar cualquier movimiento de diversidad. Así yo lo siento. Sí, creo que la verdad, gracias a Dios, yo lo siento mucho más en Estados Unidos que en prácticamente cualquier otro lugar. O sea, ahorita creo que sí está muy fuerte y también ya hemos visto rollbacks y sí ha impactado de cierta forma en México en qué están haciendo las empresas y qué se están permitiendo hacer o no en diversidad e inclusión. Ok. Entonces creo que sí es un momento en el que, o sea, ahorita vamos a hablar muy puntualmente de una película y sus mensajes, pero al fin y al cabo es lo que se dice y la forma en la que se habla de ciertas minorías y sus derechos y a lo que deberían de acceder o no, eventualmente sí llega a tener repercusiones en la vida real de las personas y llega a tener impactos en políticas públicas, en calidad de vida, en a quién se le dan ciertos trabajos o no, a quién se le brindan ciertas oportunidades. Entonces ahorita vamos a hablar puntualmente de una película, pero pensemos en que todo lo que absorbemos pasivamente y los mensajes que nos va alimentando la cultura son cosas que se traducen a acciones en la vida real. Entonces por eso también es muy importante examinarlas. Claro, y porque esto lo vemos inofensivo, pero la realidad es que no lo es. Y refuerzan ideas en la cabeza de absolutamente todos y sobre todo qué gran poder tienen estas películas que definitivamente llegan a masas y meten en la psique de las personas mensajes. Entonces, si quieres, vamos ya a arrancar, ¿no? Ok, arranquemos. Entonces, Gladiador 2. Si alguien no la ha visto, va a haber muchísimos spoilers, muchísimos. Entonces, si tienes ganas de verla antes de escuchar esto, hazlo. Y si no te importa y quieres escuchar los spoilers, date. Entonces, empieza la película de Gladiador 2. Hay muchas sorpresas en esta película. Y lo primero que pasa es que
te dan a entender que ahorita hay 2 emperadores súper corruptos que están así como destruyendo todo el sueño de Roma que había tenido el emperador muy prominente, que es una figura históricamente real, que es Marco Aurelio, que de hecho Marco Aurelio escribió un libro que se llama Las Meditaciones y es también un libro, a mí me gusta mucho la filosofía. Y leí sus meditaciones y como que para mí siempre es una figura muy importante y luego resulta que sale en Gladiador y la peli me encanta, total, soy muy fan. En la película de Gladiador número 1, mucho de por lo que lucha el personaje principal, el general Máximo, que se convierten como esclavos gladiadores, por tratar de realizar el sueño de Roma que tenía este emperador, ¿no? En la segunda película, pues ya murió Máximo, este emperador murió y de alguna forma llegaron al poder. No te explican muy bien cómo por qué son estos 2 gemelos, pero bueno, unos emperadores se llaman Geta y Caracalla, que están medio basados, o sea, sí basados en figuras históricas, pero con muchas cosas que ahí le inventaron. Son como los emperadores actuales de Roma. Y hay otros, Roma está como en este momento de medio que se quieren expandir porque sí, porque no es así como que tengan un imperio lleno de ideales ni una misión de civilización. Ya sabes que como que, bueno, sí, mucha gente era colonizario horrible, pero mínimo tenían como un ideal detrás. Aquí no, están como, parece que están colonizando porque sí. Y en la primera batalla está este nuevo personaje principal, y su esposa, que mira, ahí sí se la voy a dar, mínimo tienen así como 3 minutos de la película en las que hay una mujer guerrera luchando en la batalla, así como uno de los pocos puntos a favor que tiene, que no son como medio mensajes que no queremos. Ella se muere, que también te digo, estoy así como de, bueno, me diste una guerrera femenina chida, pero se muere en 3 minutos y al parecer su armadura valió porque no está muy bien hecha, entonces no sé si me quieres decir como, mira esta guerrera o como las mujeres son muy malas para pelear, no entiendo, pero bueno, primeros 3 minutos tiene ese como bien pero mal. El personaje principal entonces está así como sufriendo por la muerte de su esposa y por la caída de su territorio hogar porque ya los invadió Roma, ya los conquistaron y resulta que el jefe de este territorio, estado, es un personaje negro que no te dan mucho trasfondo más que, mira, es el jefe. ¿Hasta ahí bien? Los están transportando en barco ya que perdieron y son prisioneros de guerra y este personaje negro, que dices como, ok, ¿cómo se va a desarrollar? No tiene desarrollo. Lo único que pasa con ese personaje es que el personaje principal de Paul Mescal llega, le arregla el brazo porque se había roto el brazo y le dice como, sí, le vamos a echar ganas en el Coliseo. Y él dice, no, yo hasta aquí llegué, todo bien. Y después ya llegan a su primer evento en el Coliseo y luego se muere. Y es así como... Se utiliza claramente nada más para enaltecer a... Justo, es un personaje negro que parece que está bien porque es como el líder, pero no, al fin y al cabo el único propósito que sirve ese personaje es para resaltar la como bondad y la ayuda que le brinda este personaje blanco, que es, o sea, y de nuevo, cuando ves ciertas películas, de muchas formas hay personajes y minorías que no son un personaje en sí, son una figura que se usa como para instrumentalizar o como para poner... Se instrumentalizan para resaltar una característica, un punto del desarrollo del personaje central, que tiende a ser hombre cis blanco, porque así funciona el cine. Lo hacen con mujeres. En este caso es este personaje negro, que es como, bueno, ok, cool. Qué padre que Paul Mescal era su amigo y lo trata muy bien y después este dude se muere. Ok. Después llega otro personaje negro, gran personaje interpretado por Denzel Washington. Y al principio dices como, wow, qué actuación, qué padre, tiene como que parece que este personaje es de estos que son así como muy vivos y perspicaces. Y después se va desarrollando la película y empiezan a aparecer cosas que ya no me laten. Entonces, bueno, vamos a pausar eso por un momento y vamos a pasar a los malos de la película, que son estos 2 emperadores, Caracalla y Geta. Entonces, cuando te puse los videos, ¿qué te resaltó de su caracterización? ¿Cómo los describirías? Bueno, claramente son personajes queer. Y sí, obviamente te traen un tono de hacerlos malvados, claro, ¿no? O sea, cero empatía sientes con alguien que es totalmente malvado en sus acciones, ¿no? Y de entrada los ves y claramente está acatando a este grupo, pues. Sí, y a mí me llamó mucho la atención que son, a diferencia de la primera película, en donde el malo es como el hijo con aspiraciones al poder,
de inmediato, o sea, como, y que ves que al principio es como mata a su papá y está teniendo una conversación con su hermana y así como que, no, es desde el principio recurren a como un estilo muy caricaturesco Sí. para cómo lo representan. Entonces tiene un maquillaje como súper exagerado y son de los únicos personajes, o sea, hay como creo que 3, 4 personajes que usan maquillaje como hombres en la película y todos los personajes que utilizan maquillaje en la película, que es uno de los varios elementos que te dicen como, ok, algo con hay algo como queer en este personaje, o sea, porque sí la película tiene mucha distinción entre personajes como más queer y personajes cis. Y eso en sí no está mal, pero a mí donde me llamó la atención es cuando te vas dando cuenta que qué personajes son cisgénero y cómo se alinea perfectamente su, de la forma tradicional, su expresión de género con su orientación sexual, ¿no? Bajo esta idea supuesta de que los hombres hetero, las mujeres, todos los personajes que sí son cisgénero son buenos. Los personajes que se muestran de cierta forma queer terminan, o sea, o se muestra desde un principio o cuando se desarrolla la historia son malos. Claro. Que ahí es como, ok. ¿Por qué es así? ¿Qué me estás tratando de decir? Es como, ¿por qué hiciste toda una película en la que vez tras vez no es un personaje que lo hace, son múltiples personajes que me vas enseñando a veces directo y a veces poco a poco? Son queer y resulta que también son los malos de la película, personajes como cero virtuosos y no hay ningún personaje, digamos, como queer bueno que pueda hacer como una nivelación de esa ecuación. Y que de hecho me gustaría que tomaras el desarrollo del personaje de Denzel. Ok, entonces el personaje de Denzel Washington, bueno, está el personaje de Paul Mescal, ¿no? Que es este así como peleador, luchador, que al principio solo sabes que perdió a su esposa y ahora lo van a meter al Coliseo. Y se va desarrollando y resulta que es un personaje que sale en la primera película, que en la primera película no te dice nada, esto no lo construyen así, resulta que es el hijo heredero de Máximo, el turbo buen gladiador de la primera película, y que Máximo sabía que tenía un hijo, así como que recuperando este hilo como de paternidad un poco innecesario, que es así como, hay algo en las películas actuales que es como que creo que hay cierto tipo de no sé, hay algo que está pasando en las películas que sentí también en James Bond, que es cuando un personaje quieres hacerlo como que tenga un arco más virtuoso moralmente, es muy común que por algún motivo les metan como una storyline o algo en la historia sobre su paternidad y cómo eso los hace mejores personas. Y es como, no, por favor, o sea, súper simplista, que un personaje masculino tenga hijos o no automáticamente hace que sea como moralmente mejor, pero así se simplifica y así se usa. Entonces, total, resulta que había toda una historia con como una nueva paternidad no descubierta de Máximo, que hasta ahorita está saliendo a la luz. Y que este personaje de Lucio, que al final de la primera se supone que Máximo hace todo su sacrificio para que este personaje esté sano y salvo. No, resulta que tuvo que escapar de Roma y que creció toda su vida en el exilio y que odia a su mamá y que es la hija del emperador, Lucila, que ahora sigue en Roma y está como trabajando secretamente con el Senado para tratar de rescatar a Roma de los terroríficos emperadores queer, pintados, mal caracterizados, payasos que tiene. Y ahora que este personaje, Paul Mescal, ya es gladiador, la persona que lo compra y se convierte un poco como en su medio jefe, gurú, no sabes qué onda, es Denzel Washington, que es este personaje. Entonces al principio parece que lo está guiando y que quiere ayudarlo, un poco como ayudarse a sí mismo, ayudando a este personaje y le dice, ok, es que yo en ti veo como mucha ira y, y eso hace los mejores gladiadores y como, ¿qué quieres? ¿La cabeza de quién? O sea, como, no sé, el lenguaje de esta película es muy violento. El lenguaje de la película es 100% violencia, que creo que no está tan mal cuando se sustenta en una muy buena historia. En este caso, la verdad es que la violencia se siente muy como gratuitous porque no tiene ese sustento de una gran historia que se ve como alimentada y aumentada por momentos por como esta violencia súper gráfica. Entonces, bueno, a mí ahí también dije como, ¿qué? Como, ¿a quién le estás hablando? ¿Para qué hicieron esto? El personaje de Denzel Washington va pasando el tiempo y te vas dando cuenta que tiene muchas aspiraciones políticas en el Senado, que las aspiraciones políticas en sí
no necesariamente son malas. Pero aquí, claro, es como tienes todo el Senado y está este personaje negro y resulta que sus aspiraciones, él tiene aspiraciones políticas, y a diferencia de otros personajes, él tiene aspiraciones políticas como para mal. Entonces ahí de nuevo, a mí sí siempre me llama la atención cuando estás haciendo uso de cierto tokenización, o sea que hay solo un personaje representativo de una minoría y resulta que ese personaje es malo y contrasta con todos los otros personajes que no son de esa minoría por ciertas razones, también hay que examinarlo. Entonces, bueno, Denzel Washington, al igual que muchos personajes, tiene aspiraciones políticas, pero resulta que él es un maldito malvado y quiere como medio entrar y apoderarse de Roma y lo hace empoderando más a estos dos emperadores queer y como volteando el uno hacia el otro. Hay una escena que también me llama mucho la atención en la que se hace como una alusión a que uno de los dos emperadores malo tiene una enfermedad de transmisión sexual, que también es así como, ¿qué? ¿Por? O sea, como ya me están haciendo como una mezcla de estereotipos homofóbicos súper negativos que como según yo ya habíamos dejado atrás en los 80s y me lo están volviendo a poner así como en el plato enfrente en 2024. También digo como, oye, no, espera, estas conversaciones ya las tuvimos, ya dijimos que no íbamos a como conflate las enfermedades de transmisión sexual con las poblaciones LGBTIQ+, pero no. Aquí me lo están volviendo a hacer y encima le meten este elemento como de racismo de que el único personaje negro también resulta que es el que sus aspiraciones políticas son como las más malas porque el único interés por el que ya sabes, todos los demás personajes, bueno, por lo menos Paul Mescal, la hija del emperador, tiene aspiraciones de ayudar al Senado y que Roma regrese como a su pasado glorioso, shalala. Este personaje es como solo se quiere servir a sí mismo. En algún momento el personaje de Denzel, cuando te empiezas a dar cuenta que algo está mal ahí, le da un beso a otro senador. Entonces es así como de, ok, entonces además de que es este personaje que compra a los esclavos y que algo ahí anda mal, además es medio queer. Y además está metiendo mano para hacer cosas malas en el Senado. Entonces termina convirtiendo en algo así como, dije, cuando salí del cine sí dije como, a ver, a ver, a ver. Entonces esta película lo que me está diciendo es, todo ser queer, aguas con la gente queer porque es mala. Así como ese mensajito muy sutil que nos han metido de tantas formas hasta en caricaturas, ¿no? O sea, vámonos a personajes como muy icónicos incluso de Disney, que ves a Úrsula, ves a Scar, ves a Jafar, ¿no? Que Jafar también es como, tienen elementos camp, tienen elementos queer y se usa para resaltar como características en personajes como si eso fuera parte que contribuye a su villanismo, que es como, no, tenemos que aprender que, ya sabes, así como aprendizaje básico es el exterior y la apariencia de las personas no te dice nada, no te da información fidedigna de qué es lo que sucede en verdad. Entonces, pero bueno, cuando te ponen tantas veces este estereotipo de, ay, sí, queer es malo, pues después, claro, o sea, y lo hablamos en el episodio que tenemos con Ofelia Pastrana, es claro, cuando en la cultura te dice tantas veces y de tantas formas directas e indirectas como aguas con la gente queer porque la gente queer es mala, pues claro que obviamente después eso redunda en adultos homofóbicos que no se sienten seguros alrededor de las personas queer en los espacios queer porque pues toda la vida, si no tienes adultos y buenos ejemplos a seguir y como una diversidad de ejemplos de todo lo que igual que cualquier o sea, personas que no son queer. Hay personas buenas, hay personas malas, tú no tienes como esa variación en tus ideas de quién puede ser alguien. Es como, claro, generalizas y en tu cerebro ya se equiparó personas queer, personas LGBT, no sé, no son de confianza, algo no me late. Y que lo hemos visto en repetidas ocasiones, ¿no? Como siempre, el personaje malo, la mujer mala, voltea y le da un beso a una chica. Claro, ¿no? Es un súper buen ejemplo que nos dio Vic hasta que lo dijo yo. Claro, claro que ahí está. Entonces, bueno, yo salí así de, ¿por qué? Y después, otra cosa que dije, ¿por qué? ¿Por qué? Porque es como esta idea de, en inglés se usa mucho más el término como white saviorism, esta idea de que lo que necesita un mundo que está en decadencia, lo que necesita un imperio que se está viniendo abajo por su propia corrupción, lo que necesitamos, ya sabes, es como típico, lo que necesita un país en vías de desarrollo que nada más no le funciona es, lo que necesitas es un personaje blanco o así como
que el mundo occidental venga y te salve y te ayude. En este caso es que necesitaba Roma. Ah, claro, que llegara un jovencito blanco que jamás ha vivido ahí, que no tiene idea de políticamente cómo funcionan las cosas, pero que es tan fuerte y tan valiente y tan gladiador y es hijo del máximo personaje. O sea, y lo único que necesitas para resolver todos los problemas del imperio es este hombre blanco que llega y te salva. Así como hay como dos facciones del ejército, las que le son leales a los emperadores versus las que le son leales a un comandante del ejército o el general del ejército, que es el personaje de Pedro Pascal. Parece que esas dos facciones del ejército están a punto así como de generar así que Roma está a punto de entrar en una guerra civil. ¿Y qué salva a Roma de la guerra civil? Paul Mescal, así llegando en su caballo a detenerlos. Y es como, te lo dije antes cuando estamos viendo todo esto, que algo más que me sorprendió es como que te dice la película, es que necesitamos cuando un imperio está en decadencia, un hombre muy fuerte y viril que nos salve. Y es como, o sea, me estás diciendo que la gente, los senadores que llevaban 20, 30 años en el Senado, la hija del emperador que lleva 30 años metida en todo esto, nadie tenía los recursos para hacer nada por Roma. Lo que necesitaban es un hombre fuerte de fuera que llegara y resolviera todo. O sea, como te digo, cuando la terminé de ver dije como qué delirio de salvadorismo blanco es esta, qué sobresimplificación, como qué mala historia, comparado con el gladiador original, que tiene muchos de los mismos vicios y pecados, porque claro que hay un personaje negro nada más, pero Yuba, que está interpretado por Djimon Hounsou en la primera película, en la primera escena, ¿qué pasa? Máximo, el personaje principal, tiene una herida y Yuba la ve y lo cura, o sea, cura la herida y se vuelve como su compañero y ese personaje es instrumental en que esa persona pueda ascender, o sea, de cierta forma, ese personaje tiene un poco más de historia, o sea, todavía sigue habiendo como una tokenización que no está chida, pero ese personaje de entrada ayuda y a través de su conocimiento ayuda a este personaje y está ahí también, o sea, no tiene el desarrollo que me gustaría ver, pero tiene cierto desarrollo y tiene skills y como que contribuye de muchas formas a la trama. Y el de Denzel Washington contribuye de muchas formas a la trama, solo sucede que ninguna de esas formas es virtuosa y el otro personaje negro también su contribución a la trama es mira qué buena persona es este otro personaje. Entonces, y luego hay así como, hay minis detalles que me molestaron mucho, que tipo, hay un personaje que es un doctor originario de la India, ¿no? Y aparte también la caracterización es un poco estereotípica. Y este doctor de la India que trabaja curando a los gladiadores, en algún momento están teniendo una conversación y da unos detalles que se me hicieron tan innecesarios, que es, Paul Mescal le pregunta, ¿y tú por qué no quieres, y tú vas a regresar a India? Así como a ti te llama tu tierra natal, ¿quieres regresar? Y él como, no, no, yo me casé con una mujer de Britannium, o el nombre antiguo de Roma que tenía antes, y ahora tengo hijos y mis hijos son romanos y yo me voy a quedar aquí. Y es así como, yo viví en Inglaterra mucho tiempo, y este estereotipo de que hay hombres, y en particular hay algo muy raro con la relación India-Inglaterra, que es como el sueño máximo de un hombre indio es mudarse a un país occidental y casarse con una mujer de ahí y como dejar atrás su país. Y es así como, ¿por qué hasta en los detalles mínimos, en formas que no tienen nada que ver con como la historia general, me estás metiendo estereotipos anticuadísimos que nada que ver? Y luego encima tiene cosas como super mal CGI, hay como unos perros changos rarísimos, hay una batalla naval que en sí nada mal, pero en vez de tener como, creo que en el Coliseo, en algunos accounts llegaron a meter cocodrilos, pero aquí hay unos tiburones así salvajes, miles de tiburones viciosos con CGI, que dije como, parece que tomaron el guión como de Gladiador 1, telenovelas, así de que literal drama a nivel Rosa de Guadalupe y Megalodón, y le dejaron a ChatGPT, hazme un nuevo guión con estas 3 películas. Total. Y sí salí del cine diciendo, ¿qué? Como, ¿cómo haces una película que apela tanto y parece obedecer tanto a como los peores instintos de como un conservadurismo anticuado de hombre blanco? Hoy en día, de una forma como tan descarada y tan mal lograda que ni siquiera tiene como una historia buena de base. Y yo también como espectadora, digo, yo soy una mujer heterosexual y parte del motivo por el cual fui a ver esta película con amigas es porque mis amigas decían como, ay, es que sale Pedro Pascal y sale Paul Mescal, que son todos guapos y no sé qué. Y llegamos a ver la peli y aparte de que me hacen chutarme como toda
esta storyline de, ya sabes, yo que sufrí tanto viendo todos estos mensajes de discriminación pasivos en toda la película, toda la violencia. No había ninguna escena que tú puedas decir como, ay, pero mira, por lo menos estos 2 segundos de taco de hoja que me eché de este. No, nada, 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 nada. Así, Ridley Scott decidió que para los hombres, justo como los hombres que les atraen los hombres y las mujeres que les atraen los hombres, no te voy a dar ni una migaja. Ni una migaja. Así como hay una escena que Paul Mescal está en latina, no sé qué, pared hasta acá, y yo así de. O sea, de verdad sentí que hicieron una película tan como de, así como un grupito de vatos hizo una peli para otro grupito de vatos obsesionados con la violencia y el imperio romano y la idea de que un hombre virtuoso puede arreglar todos los problemas del mundo, que sí salía así como entre confundida, decepcionada, como, ¿sabes? Cuando tu compu se traba y está así como tratando de Procesando. procesar, y yo así estaba tratando de procesar lo que acaba de ver, más viniendo como parte del legado de una película que la verdad se me hace una joya cinematográfica, por más que tenga sus vicios y que haya fallado en varias cosas, que sí salía así como, ¿por qué? ¿Por qué nos están? ¿Qué? ¿Quién hizo esto? ¿Por qué? ¿Cómo se aprobó? ¿Cómo es que hoy en día nos pueden dar mensajes así tan desenfrenadamente? No sé, me sigo pensando en cómo hoy en día alguien toma esas decisiones creativas, cómo hoy en día parece que mucha gente como que no ha aprendido de algo tan básico como es, oye, evita la tokenización en tus guiones y en tus películas. Entonces, no sé, sí me dejó pensando y también empecé a buscar análisis y dije, ok, hay muchos análisis de qué está bien y qué está mal con la película. Creo que nadie le ha aplicado este lente de diversidad e inclusión. Y creo que también es importante porque yo no lo he escuchado tan hablado, pero viendo la peli con ese lente, ahí hay un gran fracaso, un gran, gran fracaso. Pero que a mí no se me hace como que sean. Por eso empecé con lo de Elon Musk y la fuerte corriente que está sucediendo sobre eso actualmente en Estados Unidos y la producción de esta película. A mí me parece que es justo otro vehículo más para reforzar estos mensajes. Es que eso también, y tienes toda la razón, que es algo que yo me quedo pensando es, y la verdad quiero, como especialista en diversidad e inclusión, quiero dejar claro que sí hay daño que se hace por como desconocimiento y negligencia. O sea, hay personas que con ninguna intención de lastimar a nadie toman una acción o hacen algo que pues termina siendo como mala onda y sí siendo como muy directamente generando discriminación o sí, o sea, hay cosas así, pero que no vienen necesariamente de una mala intención, ¿no? Y lo hemos hablado en el podcast, de gente que te dice cosas como de, ay, es que me inspiras, ay, es que no sé qué, como que caen en cierto capacitismo, pero sabemos que la intención detrás no es mala, solo no está examinada, solo no han tenido acceso a como suficientes personas con una diferente postura, total. Pero esta película sí me dejó pensando en, fue sin querer, no se dieron cuenta de nada de, o sea, no lo pensaron, no se les ocurrió que era relevante, justo querían hacer una película para ese tipo de audiencia y querían darnos esos mensajes y querían hacer como un vehículo para todos estos mensajes como medio conservadores, derechistas, patriarcales raros, o genuinamente dijeron, bueno, esto ahorita está de moda, vamos a aprovechar y hacer dinero, como que no entiendo y no sé qué tanta diferencia haga, pero sí me quedé así muy sorprendida y no sé si quiero pensar como que fue a propósito, que no lo vieron, no, o sea, no sé ni siquiera qué pensar o sea, porque sí, hay que ver la posibilidad de que tal vez sabían exactamente lo que estaban haciendo y sabían exactamente qué mensajes estaban transmitiendo y es lo que querían transmitir. Yo, la neta, con mi mente mal pensada, pienso que sí, Chance sí. porque como una película de 310 millones Millones. de dólares Sí, no no, tiene no alguien tiene que haga asesoría. un sensitivity read y te diga como, oye, en tu guión tiene estos problemas. O también como un actor del calibre de Denzel Washington También. en esa película y te digo que otros personas, porque las actuaciones son buenas, hay muchas actuaciones buenas, hay unas que no tanto, pero teniendo a artistas de ese calibre, porque por ejemplo Pedro Pascal tiene una hermana que es trans, como que personas que pudieron haber levantado tantito la mano y dicho como, que hay algo que no está tan bien. Y no, como que, o no sé si les ganó el dinero, o tal vez es que tal vez
que no creo, pero había cierta intención detrás de la película y los estudios quisieron hacer como cierto tipo de película y obligaron a que el corte final quedara de esta forma tan absurda. Pero no sé, sí me generó muchas inquietudes, sí me quedé así de, o sea, yo he usado muchas veces como especialista películas para transmitir mensajes de diversidad e inclusión, como para humanizar ciertos procesos por los que pasan las personas o para tratar de hacer que la gente entienda cierto mensaje. Y hay películas que son muy buenas y te ayudan mucho como generar ese entendimiento y crear espacio para diálogo, ¿no? A través de ver qué pasa con un personaje. Y creo que esta película es justo el tipo de cosa que usaría para decir qué no hacer. Y creo que esta es mi explicación del por qué. Como por qué esa película tiene tantas cosas que deberíamos de evitar hacer y tantas generalizaciones y tantas equiparaciones que debemos de evitar a toda costa si queremos hacer un mundo en el que la gente no tenga impulsos tan destructivos relativo a minorías, en donde no tengas un impulso muy sutil de sentirte amenazado en los espacios queers o sentirte inseguro cuando hay personas queer, porque de alguna forma tu cerebro cree que son malas o no son de fiarse o no sé. Eso es, creo que, mi reflexión final y es lo que me preocupa. Es sí que cuando nos tragamos tantos de estos mensajes no los revisamos, es como, pues sí, cuando la gente, de repente la gente ya tiene estos sesgos que no sabe de dónde son y no sabe por qué, y cuesta mucho, mucho tiempo desaprenderlos, porque tú, yo, todos vamos a tener ciertos como triggers automáticos, ¿no? O sea, Claro. como atleta con discapacidad pasa que la gente llega con ciertas ideas de qué puedes hacer, qué no puedes hacer, y por qué, porque cosas como películas y comerciales y el tema mediático, el Teletón aquí varias veces puedes cortarlo de Teletón, pero han alimentado y, o sea, nos han alimentado mensajes de regresemos a como nuestro bread and butter, que es discapacidad, cuando toda la vida nos alimentaron mensajes de que las personas con discapacidad eran débiles y no se podían valer por sí mismas y no sé qué, llega una historia como la tuya y la gente está en shock y como que no la puede ni procesar porque es tan diferente a los mensajes que han absorbido toda su vida. Entonces, tipo, Gladiador 2 chance no me molestaría tanto si hubiera películas con ese tipo de presupuesto y con ese tamaño como de llamatividad, o sea, como de poder de Mediático. llegar al público que contrarrestaran esos mensajes. Pero sí creo que nos estamos viendo en un momento donde se crean estas películas, sean estos mensajes y no tenemos el contrapeso de las historias diversas que valen la pena, de diferentes historias que te dan suficientes historias que te dan otra perspectiva de estos mismos personajes. Y en fin, Lo importante de ese la es mi análisis. representación. La representación, la buena representación y a veces no dejar, o sea, sí crear un mundo donde más personas con más perspectivas diversas van a poder ver que se está haciendo algo mal y decir como, oye, aguas, como, Alzar la voz. sí, como, oye, ¿ya pensaron en que esto que están representando en pantalla, este aspecto del guión está medio jodido? Como, ¿en serio quieres decir eso? Y ya si la gente te dice, sí, en serio quiero decir esto, bueno, entonces ya sabes con qué tipo de presión estás lidiando y que es una persona que es como un bigot, ya, o sea, mínimo sabes con quién estás lidiando, pero sí, total. Es mi reflexión, esto es todo lo que me hizo pensar Gladiador 2. Yo creo que voy a pasar mucho tiempo así como con el ojito temblándome de como por qué sucedió eso, cómo dejaron que algo que fue una gran película en sus inicios, la segunda parte, o sea, 20 años después, fuera algo tanto peor en todos los niveles, en los mensajes que transmite directa e indirectamente. Y en fin, ese es mi análisis. Espero que alguien que tal vez notó estas cosas o que no las había notado, pero que le resuenan, tenga algún lugar en donde hablar de su frustración. O también con otras películas donde tal vez lo han notado y valdría la pena exponerlo. Pues mi mente mala me dice quién fondeó esta película. Te juro, ya no sé qué. O sea, Ridley Scott, yo lo veía con tal admiración y ahora sé, ¿por qué me hiciste esto? Resulta que nunca fuiste mi aliado. Como, no te importo como espectador, como soy una demográfica que te valió. O sea, resulta que nunca estabas. Oh, Dios mío, es que en Alien, por ejemplo, Ridley Scott hizo todas las películas de Alien en las que el personaje de Sigourney Weaver es científica, femenina, que es como la que le está tratando de decir a todas las personas qué es lo que está pasando y no le hacen caso como. Y todo sale mal. O sea, como que. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Por qué me cambiaste tanto el script de haberme dado como grandes personajes femeninos? Me sales con esto. En fin. Pues muchas gracias por ese análisis tan profundo. Creo que a muchos nos abres los ojos y la neta, gracias por también alzar la voz.
Gracias por darme un espacio que desde que te dije como quiero hablar de esto. Gracias por dejarme traer este tema tan raro y tan niche al podcast. Veamos qué tal. Sí, no, cualquiera de nuestras inquietudes está abierta en nuestra casa. Sí. Y bueno, gracias. Somos Jungla de Ideas. Dejen sus mensajes. Cuéntenos qué les pareció. ¿Vieron Gladiador? ¿No vieron Gladiador? ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Creen que nada que ver? Queremos saberlo, Escucharlos. queremos escucharlos.